y hoy vamos a ver pues el tema de lo que es la pornografía. Y como ven ahí, le hemos puesto un subtítulo, una epidemia mortal. Y hay un pasaje lindo ahí que si ustedes lo pueden ver ahí, bueno, no tienen que buscarlo porque ahí está el Salmo 101, verso 2, la parte B, y el verso 3, la parte A. Leamos a una sola voz, por favor, este versículo. En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Salmo 101, 2b y 3a. Bueno, la pornografía es una epidemia mortal, estamos hablando. Y hoy en día vemos que muchas, pero muchas personas están viendo material pornográfico, ¿verdad? Y piensan que eso es algo inofensivo, que no les va a dañar, que no va a hacer ningún daño tanto en su salud física como en su comportamiento. Pero están muy equivocados, porque la pornografía tiene consecuencias devastadoras en la vida de las personas que consumen este tipo de material. La pornografía tiene consecuencias tan devastadoras y hoy en día lo tenemos a la distancia de un clip. Bueno, tenemos pornografía ahora lamentablemente en estos aparatitos, que es donde más la podemos encontrar. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Tenemos pornografía. Y lamentablemente, pues hoy como está tan al acceso de nosotros, vemos pues este tipo de material. Recién pasamos la pandemia y nos encontramos que fue un tiempo donde muchas personas crearon contenidos pornográficos. Digamos, hubieran personas que a raíz de la falta de trabajo, a raíz de muchas situaciones que se dieron, personas que empezaron entonces a crear un cierto contenido pornográfico haciendo determinadas páginas. Por ejemplo, yo me encontré con algunos en los estudios, hay páginas como OnlyFans, ¿verdad? De muchas señoritas, muchachas, que a raíz, bueno, por la inclinación en sí, haciendo contenido pornográfico. Y muchas personas suscribiéndose a este tipo de contenidos por una determinada suscripción mensual. Y según las personas subían su material, así cobraban ellos la cuestión. Entonces, hubieron muchas personas que se suscribieron a este tipo de páginas y esto pues fue algo que fue increíble, la forma en cómo la gente estaba viendo tanto material que por eso se le llamó una epidemia mortal, porque va a nivel del mundo, algo a nivel del mundo. De tal manera que hoy pues vamos a ver a la luz de la palabra de Dios qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a este tema de la pornografía. Quisiera que veamos aquí lo que es primero para que empecemos a definir la palabra pornografía. Esta palabra es una palabra compuesta de porno y grafo o grafía. Dos palabras compuestas allí, porno o grafo. La palabra porno viene de prostituta. Esa es la definición de la Real Academia y es una palabra también en griego que viene de prostituta. Y grafo o grafía viene de escritura. O sea que estos eran un tipo de contenidos, de material, donde lo que se trataba era de incentivar el asunto sexual. Eran unos escritos muy antiguos en los cuales se describía la actividad de la prostitución como una forma de promover la excitación sexual o la perversión sexual. Este tema, pues es un tema de que la Biblia lo toma con mucha seriedad. Aunque en la Biblia nosotros no encontramos la palabra pornografía, pero hay una palabra en la Biblia que es la palabra porneia. La palabra porneia la encontramos 26 veces en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo la toca en los libros de Corintios, ¿no? Esa palabra porneia, y él dice que esta palabra porneia es fornicación o perversión sexual o inmoralidad sexual. A eso se refiere la palabra porneia en el Nuevo Testamento, que es fornicación o inmoralidad sexual.
De tal manera entonces que la pornografía es cualquier material que sea sexualmente explícito o incitador a las personas, como por ejemplo fotos, videos, escritos, películas o audios inclusive. Encontramos mucho esa palabra, digamos, de pornografía. Ahora bien, vean ustedes cómo ve la sociedad de hoy en día lo que es este tema de la pornografía. Aquí hoy en la mañana me reía yo con Jairo porque decía, yo puse una diapositiva que no es pedagógica, está mucho contenido, pero voy a explicarlo. Y es que Jairo estaba hablando de eso, me acordé de esta situación. Miren cómo ve la sociedad hoy en día lo que es el asunto de la pornografía, porque es importante cómo lo ve la sociedad. ¿Cuál es la cosmovisión del mundo actual en cuanto a este tema? Y después vamos a ver cuál es la cosmovisión de Dios en cuanto a este tema, porque es importante. Entonces, en Estados Unidos, en el año 2004, hubo un debate con la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos, porque muchos dicen que la pornografía es como una expresión de libertad. Libertad de expresión le llaman. La pornografía no se puede condenar porque es libertad de expresión. Aunque quisieron regular en Estados Unidos, en el Congreso, en la Corte Suprema, quisieron regular eso, al final ganó los que estaban a favor de la pornografía como una expresión de libertad. 5-4, 5 jueces votaron a favor de que no se podía quitar la pornografía porque era libertad de expresión, contra 4 que decidieron lo contrario, ¿verdad? Entonces, así ve la sociedad hoy en día, eso se ve en Estados Unidos. Otro datito más ahí que vemos, y esto lo escribí es muy largo, pero lo voy a ver. Otros decían que la pornografía no se podía quitar porque era algo que reivindicaba a la mujer. Imagínense ustedes, que reivindicaba a la mujer. Entonces, por eso decían ellos que, ¿en qué sentido? En el sentido de que a través de la pornografía, la mujer domina al hombre. Domina al hombre. ¿Por qué? Los hombres somos más visuales que las mujeres. Entonces, se llegó a pensar de que la mujer producía pornografía y el hombre la consumía. Entonces, la mujer entonces producía pornografía y el hombre la consumía. También hoy en día se conoce la pornografía, hay un tipo de pornografía de lujo que le llaman. Es aquella en la que se exhiben, digamos, determinados catálogos, que es una pornografía, puede decir que lo que se exhibe es tal vez una mujer en ropa interior, imagínense, para vender un producto X. Por ejemplo, hoy venden ya no hay un anuncio así de que se vendan llantas donde no sale una muchacha ahí en ropa interior. ¿Y qué tiene que ver, dice uno, va? ¿Qué tiene que ver la muchacha en ropa interior con llantas? O con una bebida, o con algo. Nada que ver, pero ya la publicidad vende a través de exhibir, digamos, el cuerpo de una dama para vender determinado producto. Así va, entonces se llama pornografía de lujo. También tenemos algunas revistas que mucha gente vende, por ejemplo, hay esa famosa revista en Estados Unidos de ropa interior, que la gente para vender sacan ahí las personas, ¿va? Esa se llama pornografía de lujo porque es una pornografía más o menos. De ahí está la pornografía suave. Por ejemplo, algunas películas, no sé, no voy a decir cuántas fueron a ver las 50 sombras de Grey, por ejemplo. Es una película donde se ve tipo de actos sexuales entre una pareja casada, que realmente no están casados, pero se ve como algo aceptable porque es una pareja, un matrimonio, donde se ven algunas escenas ahí de eso de pornografía suave, ¿va? Suave. Y después está lo que se va conociendo ya como pornografía dura, ¿ya? Como eso ya, sexo explícito en toda su expresión, ¿verdad? Esas son las categorías que ven ahí y es algo que lo que va haciendo es que va distorsionando lo que es en sí Gracias, hermana, gracias. Lo que es en sí el asunto de la sexualidad. Vean estos datos. Vean estos datos y uno lo ve, este es un SAI, no tengo la fuente ahorita, pero lo vi. En el año 2016, hace unos 6 años, se dieron 4.600 millones de horas viendo pornografía en un solo SAI, en un sitio.
4.600 millones de horas. Esto equivale a 524.000 años viendo pornografía, o puesto de otra manera, el tiempo equivalente a 17.000 vidas completas. Oigan bien, 17.000 vidas completas viendo pornografía. Eso fue en el año 2016. Estaba viendo otros datos estadísticos ahí que uno se queda asustado, la cantidad de tiempo, de horas, millones de horas de personas que están consumiendo este tipo de material pornográfico. Uno se queda asustado. Uno se queda asustado, y esto es lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Lo que estamos viendo hoy en día, de cómo el ser humano ahora se ha deshumanizado. ¿En qué sentido? En el sentido de que no se está dando cuenta del daño que le está haciendo este tipo de material, no solamente a la parte física, porque como vamos a ver más adelante, los daños que está produciendo en nuestro cerebro, los daños que está produciendo en nuestro comportamiento hacia con las demás personas, porque el ser humano se desensibiliza. Prácticamente vemos a la gente que consume mucha pornografía, ve a otras personas como un objeto al cual utilizar. Se ha perdido toda interacción, ya no hay comunicación, sino que ya se ve a la persona como un objeto al que hay que utilizar. Entonces, la humanidad se ha desensibilizado en este sentido y está haciendo gran daño ahora a las relaciones, y como vamos a ver más adelante, esto ha tenido que ver mucho ahora con lo que vemos hoy en día en los periódicos, a las noticias que vemos de tantas muertes de mujeres, de tantos niños que son abusados, de tantas jovencitas que son desaparecidas y abusadas por el daño que está haciendo este tipo de material pornográfico, no solamente al cerebro, sino en todo nuestro comportamiento, que nos lleva después a no solamente almacenar aquí, sino que actuar de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en nuestro cerebro. Es un daño increíble el que está haciendo ahora mismo este tipo de material. Ahora quisiera que viéramos, digamos, qué daño se está produciendo, digamos, la pornografía. Por ejemplo, vamos a ver algunos daños después de que hemos visto, pues, la cantidad de tiempo que la gente está consumiendo en este tipo de material. Y aquí quisiera también, si ustedes tienen alguna pregunta, podemos ir interviniendo para ir contestando según en la medida que vamos avanzando en el material. Miren, por ejemplo, ¿qué sucede con esto del daño que hace la pornografía? Aquí, la persona que consume este tipo de material separa el objeto del placer de las relaciones. ¿Qué queremos decir con eso? Dios nos ha diseñado a nosotros como personas sociales para que nos relacionemos con los demás. Pero y en eso, cuando nos relacionamos nosotros, pues vemos a la otra persona, interactuamos con ella, conocemos cuáles son sus virtudes, conocemos cuáles son sus defectos. Hay una conexión emocional con la otra persona. Así Dios lo estableció. Cuando Dios dijo allá en el Génesis de que hizo al hombre y también hizo a la mujer como su ayuda idónea, ese fue el diseño de Dios. Dios creó el sexo como un regalo de Él para la humanidad dentro de los cánones establecidos por Dios, como lo es el matrimonio, ¿verdad? Todo aquello que se practica fuera del diseño de Dios va contra la voluntad de Dios, va contra el diseño original de Dios. Pero en el caso de la pornografía, la persona, como solo está viendo una cuestión virtual, ¿verdad? Se acostumbra a ver una cuestión virtual, entonces esa persona, no hay una conexión con esa persona virtual. No hay una conexión como cuando uno, digamos, conoce a una persona que se relaciona con ella, interactúa, hay una conexión emocional. En el caso de las personas que consumen pornografía, no existe esa conexión. Entonces, la persona separa al objeto del placer de esas relaciones que deberían de existir saludablemente entre los seres humanos o entre una pareja. No hay esa conexión, entonces se separa el objeto. Aquí se pone como algo a usar, no más. Y una vez que eso se usa, no hay para mí, no hay ningún tipo de
de compromiso, no tengo nada, solamente uso a la persona. Ese es un daño que hace la pornografía a las personas. ¿Qué otro daño vemos aquí? El problema de una relación real, producto de una relación virtual. ¿Qué significa eso? Que la persona que está viendo pornografía está viendo ahí el sexo disfigurado en toda su expresión. Está viendo cosas, aberraciones, digamos, en cuanto a la sexualidad. Si esta persona es una persona que tiene una relación con su pareja, digamos, un matrimonio, ¿qué va a pasar? Hay un problema porque esa persona que está consumiendo este material va a querer llevar a su matrimonio las desviaciones que está viendo él en esa situación, de eso virtual que está viendo. Entonces se crea un problema ahí entre esa relación real, producto de una relación virtual. Miren que en esa cuestión es tan disfigurado lo que es el sexo, y hay personas que quieren llevar eso irreal, lo quieren llevar a lo real. Y eso crea un conflicto entre las personas, un daño tremendo. Entonces se crea ese problema de esa relación real, producto de esa relación virtual que él está viendo. Son violentos y potencialmente homicidas. Yo estaba viendo un reportaje hace poco ahí en los periódicos, aquí mucho en San Pedro Sula, Tegucigalpa, en Roatán, se están viendo casos de personas que las han apresado porque han estado en sus computadoras, les han encontrado un contenido increíble en cuanto a la pornografía, por ejemplo, infantil. Hace poco aprendieron a un norteamericano aquí en Roatán, que cuando lo encontraron con unas niñas, eran unas niñas que estaban con él, y cuando les revisaron al señor sus computadoras, era increíble el contenido de pornografía que tenía ahí con cuestión de niños y niñas. Entonces, ¿qué pasa con la pornografía? La pornografía, cuando nosotros empezamos a desvirtuar todo eso que Dios ha establecido, no solamente entra a nuestro cerebro, sino que después afecta a nuestro comportamiento y después a nuestras actuaciones. Y por eso se da ese tipo. Y estas personas son violentos y son potencialmente homicidas, porque después quieren hacer ellos lo que están viendo ahí. Y cuando a alguien no les complace, entonces cometen los homicidios y tantas cosas que están dando. Y estamos viendo unos índices ahora en los periódicos, en las noticias, increíbles de estas cuestiones de la violencia en cuanto a la mujer. ¿Cuántos femicidios han habido? Digamos, estaba viendo que estos meses, como que en relación al año pasado, aumentó más la cantidad de homicidios de mujeres, ¿verdad? Violentadas, ultrajadas y tiradas a veces en las calles, en sacos, y increíble cómo va, y esto nadie lo para. Pero es la situación de los daños que está produciendo este tipo de material que está consumiendo. Y la gente creen que esto no es dañino, porque, bueno, mucha gente dice, si yo no le hago daño a nadie, yo no le hago daño a nadie cuando está consumiendo, dice la gente, ¿verdad? Pero no se está dando cuenta que se está haciendo daño a sí mismo. Si es una persona que tiene relación con alguien, le está haciendo daño a esa persona con la que tiene relación, porque se vuelven ellos como que ya no hay comunicación con la persona. Se vuelven introvertidos y tienen un tipo se ponen violentos cuando no tienen, porque vamos a ver más adelante, esto es como una droga, ¿verdad? Que cada vez necesita dosis más fuertes para poder satisfacer los niveles de placer. Cada vez ellos necesitan una dosis más fuerte. Se ha comprobado que si una persona que se expone a contenido pornográfico durante X tiempo, ya después de un tiempo, ese mismo contenido ya no le hace efecto. Su cerebro necesita contenidos más fuertes, con personas diferentes, para poder satisfacer sus niveles de satisfacción que antes tenía. Es una droga que va cada vez consumiendo más a la persona.
Entonces, es importante, pues, los daños que hace este tipo de material pornográfico. ¿Qué otro daño vemos que hace? Desensibiliza hacia el comportamiento sexual desviado. ¿Por qué desensibiliza a la persona? La persona se acostumbra, digamos, a estar viendo ciertas escenas que esa persona ya no hay una sensibilización hacia en la realidad eso no debería ser normal, pero la persona se vuelve insensible. Es como que le hace, como que le hace callos a la situación y se vuelve insensible hacia un comportamiento sexual desviado. Esa persona, como les decía, que si es una persona que tiene una pareja, si es casado, quiere llevar a la práctica lo que está viendo ella en ese contenido virtual, lo quiere llevar a la práctica, a su vida de familia, a hacer cosas con su esposa. Y es algo que se vuelve de sensibilización, ya se sensibiliza a la persona hacia ese comportamiento sexual desviado. ¿Y qué más vemos a nivel ya físico, a nivel de cerebro? Dicen los médicos, yo fue que estaba estudiando un material ahí, dicen los médicos que el cerebro nuestro es maleable, le llaman, ¿verdad? Maleable. Si uno, digamos, se acostumbra a estar viendo cierto contenido, ese contenido entra a nosotros aquí en la parte de atrás, aquí en el oído, dicen que tenemos una glándula, es una hormona, que segrega una sustancia que se llama dopamina. La dopamina es la sustancia que da placer, ¿verdad? Esa dopamina se segrega aquí cuando la gente está viendo contenido pornográfico, le segrega esa hormona, esos neurotransmisores le llaman, y entonces el cerebro se va acostumbrando a ese tipo de material y el cerebro, como es maleable, va haciendo como un tipo de surcos en nuestro cerebro, como una carretera, y va formando esa carretera. Esa carretera, eso que tiene aquí el cerebro, esa dopamina, llega un momento en que ya esos niveles de dopamina ya no son suficientes para crear el mismo placer que sentía la persona. Entonces necesita dosis más fuertes. Es como el que consume cocaína o consume alguna bebida alcohólica. La diferencia del que consume cocaína es que la cocaína, si bien es cierto que hace los mismos efectos, pero si usted agarra a una persona que es alguien que consume una droga y usted le quiere desintoxicar, agárrelo y métalo a un centro de desintoxicación y téngalo un par de meses ahí y lo va a desintoxicar. Pero ¿qué pasa con el que consume pornografía a nivel de cerebro? Él no es una sustancia que está en su cuerpo que hay que desintoxicar manteniéndolo alejado un tiempo, sino que la sustancia que él tiene, ¿qué son? Son imágenes y las tiene a nivel de su mente. Y aunque usted lo tenga en una cuestión, el problema es que está en su mente. No es como aquel alcohólico, que usted agarra al alcohólico y lo lleva a un centro de rehabilitación y lo tiene un par de meses y lo desintoxica. Pero el que consume pornografía no lo va a desintoxicar porque son sustancias, lo que él tiene aquí es en su mente. Y aunque usted lo tenga un tiempo allá, él va a estar allá pensando en esa semana. Estaba leyendo un testimonio de una persona que él dice que él luchó con la pornografía y que él tenía ya como más de 10 años de haber dejado la pornografía, de usar ese material, tenía más de 10 años. Pero resulta que, dice él, el problema, dice, es que yo he olvidado números de teléfono, he olvidado lugares, pero después de 10 años, pero lo que no puedo olvidar, dice él, son las imágenes que yo miraba, dice. Imaginen ustedes, lo que no he podido olvidar son las imágenes que yo miraba. Le ha afectado, o sea, la pornografía es como una adicción que de las más difíciles, ¿verdad? Porque son imágenes que están en nuestra mente. Entonces nosotros pues tenemos que ver pues todos los daños que hace exponerse a este tipo de material, ¿verdad? Todo el daño que está haciendo, no solamente a nivel físico, sino que a nivel relacional con las personas que nosotros... Imagínense personas casadas consumiendo este tipo de material.
¿Cómo le afecta con su esposa? Si tiene hijos, ¿cómo le afecta con sus hijos? Y en todo sentido. Hay personas que consumen ese, que pierden el propósito de la vida, ya no tienen metas, entran en una situación que todo les despreocupa. Es increíble, pues, porque todo está a nivel de su mente y el despropósito. Muy bien, estos son unos daños que produce la pornografía. Voy a pedirles que si ustedes van a tener alguna inquietud, por favor, me la van diciendo ahí y vamos a ver, y la vamos a ir en el camino, la vamos a ir desenvolviendo o resolviendo. Y ya, como decía, están Man y Mireya que nos van a ayudar en este asunto, ¿va? Entonces, vean qué otra cosa más vamos a ver acá. ¿Cómo se cae en la pornografía? Unos dirán, bueno, de una forma curiosa, inocentemente. Bueno, de repente dice, alguien tiene curiosidad. No sé quién me decía a mí que hace poco a él, comentando este tema, me decía, mira que a mí alguien me dijo una vez de eso y a mí me entró curiosidad. Me entró curiosidad. Entonces, yo quise ir a ver, dice, y yo vi una página, dice, pero de repente la quité, me dice, ¿va? La quité. No, ya no la quise ver porque me impactó lo que vi. Pero ¿qué crees que me pasó? Me dice. Como a la semana, aquella imagen me quedó y yo tenía la curiosidad de volver a verla, fíjate. Tuve la curiosidad de volver a visitar esa página. Entonces dice, es increíble cómo impacta eso. Yo tuve que pedirle, dice a él, a fuerza al Señor para ya no volver pero ahora nosotros teníamos, como les digo yo, tenemos eso a la luz de un clip, ¿verdad? Ahora tenemos una sociedad sexista. Todo es tan hipersexista, sexista la sociedad en que vivimos, que todo está orientado al sexo. Como les decía ahora, no podemos tener publicidad si no va allí una modelo así provocativa para tratar de incentivar la cuestión de la. No podemos tener ninguna, bueno, con mi esposa estábamos viendo la vez pasada una película y de repente salió una escena bien cruda, pues ahí. Y una película que no trataba de eso, pero de repente salió la escena. Entonces, increíble cómo todo lo que nos bombardean ahora nos lleva a esta cuestión de la pornografía. Entonces, una de las maneras de cómo se cae eso es por la curiosidad. O de repente estamos viendo y cayó una página así y nos quedó esa cosa en la mente, el cerebro. Y después como queremos, como dicen, bueno, es que la pornografía pues no es. Algunos médicos dicen que es hasta saludable como para efecto de un relax, dicen algunos. De relajamiento, así han dicho. Como el relajamiento. No sé quién me decía hace poco, no, si es que eso es educativo, me decía. Eso es educativo. Es como para relajarnos. Entonces, esa es una de las. Por eso también a esto le llaman una de las trampas. La pornografía, la trampa mortal. Porque es un engaño, es como una trampa. Nos dicen si eso es educativo, tal cosa, pero no saben a dónde nos puede llevar este tipo de material. Entonces, se cae de una manera, digamos, por curiosidad. También vean ustedes que es, como decíamos, es privada. La tenemos aquí. Nosotros con este aparatito podemos estar solos, privados, y irnos ahí a ver cualquier material. Es de fácil acceso, es gratis. Yo puedo tener gratis, no me cuesta nada. Y es económica, ¿no? Es accesible, asequible también. Entonces, eso son formas como nosotros, ¿por qué podemos caer en la pornografía? ¿No? Privada, es de fácil acceso, es económica. También nos deja, dice la gente, le deja una gratificación sexual. ¿Por qué? Porque no tiene que pasar por una etapa de tratar a una persona, que voy a tener que tengo que vestirme bien para que la persona llamar la atención, que pasar por un proceso de enamoramiento. No, como solo voy ahí directamente a la página y eso me da una gratificación sexual. Pero ¿qué sucede, va? Como decíamos, esa gratificación cada vez se hace más intensa. Cada vez que yo entro a esas páginas, ya si yo estoy viendo en los mismos sitios,
ya no me satisface eso, sino que después yo quiero entrar a otra parte más dura, algo más explícito. Y eso me lleva a mí al final a afectarme mi vida. Si yo soy un cristiano, mi relación con Dios, mi relación con los demás, y me lleva también a tomar un tipo de comportamiento que es progresivo ese comportamiento. Porque primero lo almaceno acá y después yo quiero actuar de la manera con lo que yo he estado viendo. Y por eso es que vemos este tipo de personas violentas hoy en día, homicidas, que cometen homicidios por este tipo de situación, de la gratificación sexual que tenemos. Pero ¿qué pasa en esta situación? En este proceso de que es privado, de que es fácil acceso, que es económica, que da una gratificación sexual, también hay una decepción en el proceso. Porque pasa, cuando yo quiero, digamos, esos tipos de niveles de dosis más fuertes, entonces al final a mí me llega a hacer tantas cosas, aberraciones, que al final a mí me dejan frustrado. Al final hay frustración en la vida, hay decepción, hay una decepción de todo este proceso, porque me lleva a mí a actuar de una manera que yo ya no le siento nada de sabor a la vida. Y por eso es que hoy en día miramos algo que nosotros miramos, el sexo con niños, como decíamos. Hay lo que llaman la zoofilia, ¿verdad? El sexo con los animales que hemos visto hoy en día, ¿verdad? Sexo, gente que está, y ya es tan común, uno puede entrar a páginas de ver esa cuestión y ve algo que uno se queda asustado, pues cómo gente practica sexo con animales. Aún sabiendo de que los animales, que es algo primero en contra de la voluntad de Dios, y es una aberración totalmente, y la gente que no tiene temor a Dios, aún sabiendo que puede contraer una enfermedad grave, aún así lo hacen. Hemos llegado a tanta depravación en el proceso de cómo caemos, de la decepción del proceso, de la decepción, de la frustración, que hacemos cosas totalmente aberrantes a lo que es la voluntad de Dios. Es increíble cómo ahora la pornografía está haciendo tanto daño, y es algo, como les digo yo, la cantidad de millones de personas que están accediendo a este tipo de material a través de diferentes sitios, a través de diferentes páginas. Puede ser como les digo, puede ser este tipo de contenido visual, escrito, audios, cualquier tipo de material. Todos los tenemos ahora a la orden de un clip. A la orden de un clip. Y como decíamos, de manera natural, por curiosidad. Por curiosidad, aquí nosotros tenemos esta situación de cómo caemos en la pornografía. Hay un libro que es un libro de un matrimonio. No recuerdo el nombre, pero tomé una cita de este libro que dice, hablando de la trampa, del engaño de este tipo de material, ellos dicen, así es un matrimonio. Ellos dicen, la pornografía no se traga, o sea, no es como el alcohol o cualquier droga, la cocaína, heroína, lo que sea, no se traga. La pornografía no se traga, ni se frota en la piel, dicen ellos. Tampoco se frota en la piel. Entra en el cuerpo directamente a través de tus sentidos, los ojos, tus oídos, y eso le da un enlace directo a tu sistema nervioso. Entra acá, al sistema nervioso, a las imágenes, todo lo que es el cerebro, específicamente a los centros del placer del cerebro. La pornografía proporciona excitación instantánea, una tentación real en estos días de dámelo ahora, todo lo quiero ya. Ya no quiero yo tener una relación con alguien, sino que simplemente voy a la computadora, voy al teléfono y quiero la gratificación ya, dámelo ahora. Es el tiempo que estamos viviendo. Los cambios fisiológicos que ocurren cuando se usa pornografía ocurren casi de inmediato. Tu corazón late más rápido, tu respiración es más superficial
y tú comienzas a sentir un latido en tus órganos sexuales. Ahora nosotros podemos preguntarnos, ¿y qué pasa con estos papás que viene su hijo a la edad de 11 años, 12 años, le dice, papá, yo quiero que me des un teléfono inteligente? O de menos edad, ¿va? Ahora, ¿va? Entonces, ¿y qué pasa con esos papás de que por no tener que estar con su hijo enseñando, lo más fácil para ellos, tenga hijo, le dan un teléfono inteligente con el internet? ¿Qué estamos haciendo? Llevando a estos niños a su temprana edad a que consuman este tipo de material. Eso es lo que estamos haciendo. Se ha comprobado que los estudios que ya el niño, desde hoy en día un estudio que se ha hecho, que niños ya de 11, 12 años ya saben más de pornografía que cualquier adulto. Porque ya andan con un teléfono inteligente, ya tienen ellos acceso. Niños de 11, 12 años ya consumen pornografía. Escuelas y todo, es increíble lo que está pasando con este tipo de niños. Cómo están consumiendo y cómo por eso vemos tantas situaciones hoy en día que pasa en este asunto. Entonces, nosotros estamos como padres, pues estamos enviando a nuestros hijos a consumir este tipo de material. Hasta aquí yo quisiera preguntarles si ustedes tienen alguna inquietud en cuanto a lo que hemos visto hasta acá, pareciendo. ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Alguna pregunta, algún aporte que quisieran hacerle, alguna experiencia que ustedes han tenido, que han leído y que quieran compartir con el grupo, digamos, de lo que hemos leído hasta acá? Hermanos Man. Para compartir nada más y hablar acerca de todo lo que usted ha dicho. Uno de los más infames asesinos de Estados Unidos, llamado Ted Bundy, este hombre asesinó y violó una cierta cantidad de mujeres, una asesina en serie. Este hombre llegó a aceptar en una entrevista televisada de que él a la temprana edad de 8 o 7 años empezó a consumir pornografía. Y que la pornografía lo fue escalando a niveles, así como ustedes decían, que empezó consumiendo nada más en revistas, luego ya tuvo que pasar a temas más fuertes. Una de las grandes influencias que él tuvo fue la pornografía masoquista, masoquista. Pero llegó un momento en que se sensibilizó tanto que ya lo llevó al camino del asesinato. Entonces, lo irónico en todo este asunto es la hipocresía de la cultura en general y de los gobiernos, que sabiendo que ahí está la evidencia de que eso es dañino y sin embargo se sigue gestando y más bien hasta se proveen medios para que sea más fácil la producción de este contenido. Entonces, sobre todo eso, la iglesia tenemos que estar no dormidos, sino que levantar, abrir bien los ojos a lo que está aconteciendo alrededor. Las evidencias ahí están, pero nosotros debemos de no ignorarlas y prestar atención a lo que está pasando. Sí, excelente. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos también, hablando porque son sociedades pues, más grandes donde se hacen este tipo de estudios, ¿va? Un estudio de como de 4 o 6 años más o menos que es un estudio, ¿va? En ese tiempo dicen que se pusieron unas leyes, esto fue hace un poquito viejito, más o menos como en los años 80 por ahí. Se hizo ese estudio donde se aplicaron unas leyes para restringir un poco este tema de la pornografía. Y cuando se restringieron en ese estudio de 6 años, se restringió el uso de la pornografía, el índice de homicidios bajó en un 83%. El índice de homicidios cuando se restringió este tipo de material de consumo. Quiere decir eso que la pornografía hay una incidencia entre el consumo de este material y los homicidios, como decía hermano Man, ¿verdad? De ese individuo que mató mujeres en serie y cuando como dice él, cuando lo confesaron o le hablaron, era que él desde su temprana edad había consumido este tipo de material. Entonces, claro, el consumir se vuelve un hábito, una cosa que él quiere practicar y se vuelven violentos y son potencialmente homicidas, como decíamos al principio, y después se ven ellos cometiendo este tipo de homicidios en mujeres, sobre todo en mujeres, ¿verdad? Porque ven como un objeto al que hay que usar, que hay que utilizar,
hasta que como un poder así. Y ahora, lamentablemente, como hemos tenido esa sociedad machista, hoy en día, aunque la mujer consume menos pornografía que el hombre, ¿verdad? Pero se está viendo un fenómeno que ahora el porcentaje de mujeres que están consumiendo pornografía está aumentando ahora. Increíble, está aumentando el porcentaje. O sea que ya está casi equiparándose. Que antes era más en el hombre. Porque el hombre es más visual, ¿no? Pero la mujer es la que produce. Y la mujer se quiere empoderar a veces. Y una forma de empoderarse es manipular al hombre a través de su cuerpo, ¿no? Entonces se está viendo ese fenómeno. Entonces sí tiene mucha relación lo que es el consumo de este material con la parte de los homicidios que estamos viendo ahí. Y el hermano Juan mencionaba algo así ahorita, de que vamos a ver más adelante la cosmovisión de Dios en cuanto a este tema, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, hermana. Uniéndome a lo que el hermano habló, aparte del homicidio, lo que la pornografía hace, esta persona tenía relaciones con los cadáveres de sus víctimas, o sea, sobrepasa aún más que Claro. va más allá. Sí, imagínense. ¿Cómo va Es una mente totalmente pervertida, ¿va? ¿Hasta dónde puede llevar eso? Como decía, los daños que hace a nivel cerebral el consumir este tipo de material. Nos lleva a unas desviaciones, a una insensibilidad hacia lo que es la parte de las relaciones normales que como seres humanos debemos de tener, ¿no? Sí, Yolanda. Yo leí un artículo, no sé qué tan cierto será, pero leí un artículo que decía que lo delicado de la pornografía es también, bueno, es grave eso. Sí, sí. Y lo más grave es que el ser humano llega a sentir solo complacencia a través de ver la pornografía. Cuando llega ya a tener su intimidad con su esposo, ya no funciona, porque está acostumbrado solo a ver eso. Exacto. Yo me pongo a pensar, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Porque eso lo podemos ver, ¿verdad? Sí. Allá de fuera, pero Sí. como iglesia nosotros, Ujú. qué bueno que tenemos esos temas, porque como líder, como maestro de escuela dominical, ¿verdad? Esas cosas no, antes lo teníamos como un tabú, ahora qué bueno, Sí. que ya podemos compartir Claro. también abiertamente, Claro. y cómo puede afectar eso a nuestra Sí, juventud. claro. Y ahora también los matrimonios, hay Claro. matrimonios que se han divorciado porque están consumiendo esto. Así Y es, eso correcto. delicado, ¿verdad? Y ya vamos a ver también cuáles consejos podríamos ver como matrimonio, como familia, cuando nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta de que uno de nuestros miembros familiares está consumiendo este tipo de material. ¿Cómo podríamos abordar ese caso, va? Pero lo que Yolanda decía también se ha comprobado eso, la persona que consume, que se expone mucho a este material, tiene problemas si es un hombre casado, con sus parejas porque encuentra disfunción eréctil, hay cuestiones de que ya el hombre no funciona porque se expone mucho a este tipo de material, a este tipo de autogratificación sexual, que eso al final lo lleva a un comportamiento desviado. ¿Sí? Ahora también son comparaciones, digamos, de un matrimonio así, y el esposo o la esposa está consumiendo ese material pornográfico y mira que ese esposo no se mira o la esposa no se mira con la modelo que está, lo que él está viendo, para ir teniendo infidelidad, va a buscar también otra persona que se mire más como la modelo que Así es, está sí, exactamente, sí. esa evidentemente infidelidad. Sí, exacto. Porque ¿qué es lo que presentan? Sí, ahorita le doy a la doctora. ¿Qué es lo que presentan ahí? Le presentan a una muchacha joven. Le hacen maquillaje a ver si es posible, el Photoshop, como dicen y todo, ¿va? Y le están dando una imagen distorsionada de lo que es la realidad de una persona. Y cuando uno va a su hogar y mira a su esposa que no está como aquella modelo, entonces, como dice mi hija ya, pues vienen infidelidades, porque él quiere emular o copiar a aquella persona que está viendo, pero eso ya no lo encuentra en su hogar, ¿verdad? Desfigurando todo el plan divino de Dios, de la mujer de la juventud de uno, ¿va? Y todas las cuestiones que vienen. Sí, importante. Doctora, dice. lo que hablaba de cómo se cae en la pornografía, ¿verdad? La sutileza del enemigo. Sí. Porque no, o sea, aquí no solo tenemos que pensar en el desnudo, Ujú. sino también en lo suave que pueden ser las redes sociales. Claro. La publicidad, por ejemplo, de ropa deportiva, Ujú. ropa interior, todo eso va quedando en nuestro. Claro, claro. Por eso hablábamos al principio de esa pornografía suave o de lujo que decíamos, a uno llaman en inglés soft.
esas revistas como Victoria's Secret, o por decir algo, ¿va? Que lo que mencionan ciertas cuestiones que uno mira ahí, pero ya ahí le sale la persona, ¿va? Entonces, uno cree que no es pornografía, pero viene siendo, pues, porque se vuelve como una adicción en la persona. Ya quiere estar viendo este tipo de, no digamos otras revistas más fuertes, ¿va? La música, todo viene cargado, todo viene, ahora la música hoy en día, esa música que le llaman urbana, que le llaman, ¿cómo le llaman? Todo eso es pura pornografía. Explícito, es explícito, ¿va? Lo que uno ve allí con ese tipo de gente que salen en esos videos. Muy bien, hermano, creo que vamos a un diagnóstico aquí que es bien bonito, para hacernos como evaluarnos nosotros. Una pregunta es, ¿acaparan mi interés cualquier artículo con contenido sexual? Digamos, si yo veo una revista, ¿verdad? ¿Acapara eso mi interés? ¿Me llama la atención eso? Cada vez estas preguntas, y si eso es así, pidámosle, hagamos como hijos de Dios, hagamos un alto. Sí, hermana. Ajá, también, mire, y tocando este tema, hermana Lidia, qué bueno que lo tocó. Eso, qué bueno que tocó ese tema, porque lamentablemente, yo no sé si es debido a la misma insensibilidad que tenemos o la sociedad que tenemos, que ahora hermanas de nuestras iglesias se visten, sí, qué bella, si le damos exactamente, sí. O venimos a las iglesias con cierta vestimenta que lo que hacemos es provocar. Eso de vestirse de esa manera hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Eso de darle like, ¿qué significa eso? Que estamos de acuerdo. Exactamente, sí, aceptamos, estamos de acuerdo con ese tipo de cosas, entonces hay que tener mucho cuidado. Miren, cuando uno está viendo este tipo de material, está celebrando ese tipo de cosas, que está como apoyando a esa industria, que es una industria satánica. ¿Ah? Y nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado con, como digo, según como... claro, contribuyendo, exacto. Y exponiéndome en las redes sociales. Entonces, todo eso hay que tener cuidado. Y ya vamos a ver aquí un poquito qué dice la palabra de Dios en cuanto a ese tema, ¿va? Entonces, esta pregunta es una evaluación personal. ¿Tengo aspiraciones a nivel físico y sexual que mi cónyuge no satisface? Digo ya, quiero hacer cosas que mi cónyuge ya no hago con mi cónyuge. Cuidado, ¿va? Eso es pornografía. Eso es pornografía. ¿Planifico el estar solo para consultar este tipo de material? Me gusta a veces buscar la soledad o que se vayan todos y ver para quedarme solo yo. Para dejar este material. Eso es que ya tengo una adicción a la pornografía. Y con todo eso hay que tener cuidado. Esto solamente es como para un tipo de evaluación. Me irrito cuando no puedo ver este tipo de material. A veces hay personas que se enojan. Hace poco me estaba contando un señor que llegó ahí a mi casa, don Héctor Barrieri, un técnico que me estaba contando que estaba en Trujillo y había un americano, un gringo, que solo porque le quitaron su canal, el canal de pornografía cruda, él estaba reclamando a los dueños del hotel, pero enojadísimo, porque le habían quitado su canal de pornografía. Pero violento, dice que estaba, porque causa irritación. La gente se irrita, se enoja cuando le quitan, porque ya su cerebro ya requiere cierta dosis de esto, y cuando no lo tiene, se irrita el cuerpo. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esto. Esto es como un diagnóstico personal. Ahora vean ustedes acá cuál es la cosmovisión cristiana, porque hemos estado hablando del tema, ¿va? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a este tema? Ayúdenme ustedes con unos versículos que yo les voy a pedir ahí, por favor, si los tienen. Isaías 5:20. ¿Qué dice Isaías 5:20? 2 Timoteo 3:13 y 2 Timoteo 3:1 al 4. El primero que lo tenga me ayuda con el primero y así los demás pueden buscar los otros dos. Sí.
Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, ¿va? Dicen, no, es que la pornografía no es mala. Es que la pornografía es algo educativo. Es que la pornografía da salud, ¿verdad? Te relaja. Entonces dice la palabra, hay de los que lo bueno llaman malo y a lo malo dicen que es bueno. Hay de eso. El Señor está en contra de eso. Segunda Timoteo 3:13, ¿qué dice? Ajá. Ahí dice que estamos viviendo esta sociedad hoy en día. Los malos hombres irán de mal en peor. Cada vez van de mal en peor. Engañando y siendo engañados, porque ellos se engañan allí. Y segunda Timoteo 3:1-4. ¿Ustedes conocen cómo es la sangre de las ranas? ¿Alguien conoce la sangre de las ranas? ¿Cómo es? Dicen que por ser un anfibio, la rana por ser un anfibio, se adapta tanto al agua como a la tierra también, por ser un anfibio. Él puede vivir dentro del agua y puede vivir también en la tierra. A veces las personas que se exponen a este tipo de material son como ese tipo de ranas. Miren que las ranas tienen un fenómeno, ¿va? Si usted pone a una rana y la tira en un balde de agua caliente, la rana inmediatamente que toca el agua caliente va a saltar, porque siente el agua caliente. Pero si esa rana usted la pone en un balde de agua al tiempo, digamos, ¿va? Como ella se adapta, pero ya después le pone entonces un poco de temperatura al agua, o sea que le empieza a calentar. Ella, por ser un anfibio, se adapta al agua y a la tierra. Entonces, pero ella, al ponerle calor al agua, ella no va sintiendo, porque su sangre se va adaptando, por ser un anfibio. La sangre se va adaptando a lo caliente, se va adaptando poco a poco, hasta que termina cocida la rana, sin darse cuenta. Se coció. Muchas veces la sociedad nuestra es así. Nos vamos adaptando a este tipo de sociedad tan sexista que después nos adaptamos, se nos hace callo, no nos hace las cuestiones. Por eso tenemos que tener cuidado. Dice la palabra, hay de los hombres malos irán de mal en peor, ¿va? Irán de mal en peor, engañando, y como decía lo que le dio Saúl ahí, toda la sociedad que estamos viendo hoy en día. Estos hombres, ¿cómo están? Así podemos nosotros, tenemos que tener cuidado, no adaptarnos. Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este mundo. No nos conformemos, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos, no tenemos que conformarnos a este mundo. No tenemos que ser como las ranas que no nos damos cuenta cuando de repente podemos morir hechos chicharrón por esta sociedad que nos consume con la pornografía. Se cuenta de un hombre que él desde chiquito crió una serpiente y dice que jugaba con esta serpiente. Chiquito, se la ponía al cuello, pero la serpiente fue creciendo. Y una vez esta serpiente, como él era su mascota, lo envolvió a todo su cuerpo, que de repente lo quebró. Y murió quebrado por la serpiente. No permitamos nosotros que la serpiente de la pornografía vaya a quebrar nuestras vidas. Tengamos cuidado con esto. Pongámosle un alto y pidámosle a Dios que nos ayude. Que cuando nos expongamos, porque nos vamos a... Miren, nadie es vulnerable. Nadie es... todo el mundo somos vulnerables, podemos decir, ¿verdad? Todo el mundo somos vulnerables a esto. Nadie está aquí exento. Nadie está exento de que no nos vayamos a confrontar con este material. Pero pidamos al Señor, ¿verdad? Que su Espíritu Santo nos ayude a decir no a este tipo de flagelo. Porque es un flagelo que está llevándose en cuenta a millones y millones de personas. Es una industria que tiene mucho dinero, muchos millones. Ahora, veamos algo más. ¿Cómo salir de la pornografía? Si usted, digamos, si alguien o tienen algún conocido, alguien que está consumiendo este material, ¿cómo podríamos nosotros salir, ayudar?
Si es una persona que tiene familia, pues es bueno que si vamos un cónyuge encuentra a otro consumiendo pornografía, trátelo con firmeza y trátelo con gracia. Dos cositas, firmeza y gracia. Primero la familia, ¿va? Traten al que está ahí con firmeza y con gracia. Firmeza diciéndole, esto es dañino para ti y para nosotros como familia. Esto ofende a Dios. Ser firmes, ¿verdad? Y esto te está dañando a ti y nos está dañando a nosotros como familia. Pero también hay que tratarlo con gracia, ¿verdad? Ayudarlo a la persona, no ver como que alguien que ya está viendo pornografía como que está viendo un extraterrestre, un sapo rojo, ¿va? No, sino saber de que todos estamos expuestos y acompañarnos todos en este proceso de la restauración, ayudar a esa persona. Y entonces, hablar de, número 2, cultivar una relación con Dios. ¿Cómo? Bueno, hay pasajes en la Biblia, Filipenses 4:8 nos dice, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto tenemos que sustituir pensamientos malos por pensamientos de la palabra de Dios. Solo Dios puede, solo el Señor, por supuesto, puede hacer lo que parece que no se puede recuperar, Dios sí lo puede recuperar, ¿verdad? Tenemos que cultivar una relación con Dios. Estos versículos, a ver si me ayudan ustedes. 1 Corintios 6:18, 2 Corintios 12:21 y Filipenses 4:8. Este ya lo leímos. Este ya lo leímos al final. Sígueme, 1 Corintios 6:18. ¿Quién no tiene? Me ayuda. 1 Corintios 6:18. Dice la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ajá, eso es bien importante, ¿va? Dice que el asunto de la fornicación no es un pecado solamente afuera, sino que es un pecado contra nuestro propio cuerpo. Si nosotros estamos pecando con nuestro cuerpo, estamos dañando a toda nuestra familia, nuestras esposas, somos uno solo y estamos dañando. Dice, huir de la fornicación. Dios nos manda que huyamos de esa. Cuando encontramos una página de eso, Señor, ayúdame a no volver a hacer estas cuestiones, ¿va? Entonces, ayúdame a huir de esto. 2 Corintios 12:21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces, hay una palabra clave ahí, es arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de esa situación, ¿va? Pedir al Señor, si nos arrepentimos, Él se nos perdona. Entonces tenemos que arrepentirnos, no pensar de que es algo así liviano y toda la cuestión. Y entonces es importante de que nosotros pensemos en eso. Y otra cosa importante es, hay maneras de bloquear esos aparatos, ¿va? Poner filtros y darle la clave a, si somos casados, si es el hombre, darle la clave a nuestra esposa, que ella lo tenga. O dar la clave a otras personas y poner esos filtros, ¿va? Ahora, no hay filtro para el corazón y la mente. No hay filtro para el corazón y la mente. Ahí tenemos que ir al Señor. Señor, es una pelea que voy a tener. Es una pelea con la ayuda de Dios, es una pelea fuego con fuego. El fuego del pecado con el fuego del Espíritu Santo. Una pelea con la ayuda de Dios para poder superar esta situación, porque este flagelo es increíble, como decíamos, cómo ata a las personas, porque todo eso está a nivel de mente. Aquí están las imágenes. Es una lucha que yo tengo que hacer con la ayuda del Espíritu Santo para poder superar esta situación. Y algo más que yo quisiera mencionar acá. Alguien decía, otra cita que quiero que la vean, que me gustó a mí. Yo está hablando de esto, de John Piper. ¿Han leído libros de John Piper? Es un muy bueno. Dice John Piper, dice, debemos combatir fuego con fuego. El fuego de los placeres lujuriosos debe combatirse con el fuego de los placeres de Dios.
debemos combatir esto con la promesa de una felicidad superior que solo se encuentra en Dios. Cuando Dios dijo, por ejemplo, hablando del matrimonio, ¿verdad? Que el matrimonio era para toda la vida, es porque Dios sabe que nuestro placer está con nuestra esposa, que no necesitamos nada para nuestra esposa. Ahí está el placer. Dios dijo, para toda la vida, es porque Dios sabe que ahí está nuestro mayor placer. Él lo ha puesto así, Dios lo diseñó así. El mayor placer es Dios, por supuesto, ¿va? Pero cuando habló del matrimonio, y los que están solteros, pues Dios tenemos que esperar, o tienen que esperar, hasta que Dios les dé esa persona, con la cual ellos van a suplir. Hay que esperar, hay que saber esperar en Dios ese tiempo, ¿verdad? Hay que saber esperar en Dios. Muy bien, ya para ir terminando, ¿qué horas tenemos? Yo no me perdí del tiempo, no sé cómo estamos con el tiempo. Las 2 en punto. Tenemos entonces unos 15 minutos, creo, ¿va? 15 minutos. Vamos a terminar entonces con estos 15 minutos. Yo les decía a usted que esta palabra, fornicación, no se encuentra en el Nuevo Testamento. La palabra fornicación como tal, pero está la palabra porneia, que es el equivalente. Pornografía no se encuentra así, la palabra pornografía, sino que porneia es la que se encuentra, que es lo que es contrario a lo que es la pureza, ¿va? Esa palabra que es adulterio, fornicación, todo tiene que ver con la porneia, ¿va? Que eso es lo que Dios dice, que nosotros tenemos que combatir eso con la pureza. Por eso hablaba hablaba de Filipenses 4:8, que dice que todo está en la mente y que nosotros debemos sustituir eso con pensamientos puros, honestos, de buen nombre, de alabanza, de virtud alguna. O sea, los deseos sexuales no se originan en nuestros órganos, sino en nuestra mente. Así que si queremos honrar a Dios, tenemos que renovar nuestra mente. Y hay una cita final, antes de darles las últimas palabras a ustedes. Hay una cita final que me gustó a mí y que debemos de, si la podemos tomar así, es una cita muy linda. Dice así, esta cita: no debemos despedirnos del pecado como si fuera un amigo. O sea, no debemos despedirnos del pecado como si fuera un amigo, con la esperanza de volverle a ver otra vez. Con la esperanza de poderlo volver a ver otra vez. No debemos despedirnos del pecado como si fuera un amigo, con la esperanza de poderlo volver a ver otra vez. Como cuando uno se despide de un amigo, nos vemos pronto, ¿va? No, con el pecado no. No hay que despedirnos de él como si fuera un amigo, con la esperanza de que lo vamos a volver otra vez, ¿verdad? Y volverlo a tratar con la misma familiaridad, y qué bueno verte nuevamente, y qué alegría. No, nada de eso, ¿no? Quizás mucho mayor, dice, debemos entonces sacudir al pecado de nuestras manos, como Pablo sacudió aquella víbora de su mano para echarle en el fuego. Así debemos de ver el pecado. Señor, no más en esta cuestión, no más en esta cuestión. No decir, bueno, te veo la otra semana, o te veo... No. Debemos de tratarlo, de arraigarlo y de desprenderlo de nuestra mano, como el apóstol Pablo se desprendió de aquella víbora cuando se le prendió la mano y la tiró al fuego. Así debemos nosotros de tratar este tema de la pornografía. Si por alguna razón nosotros estamos luchando con esto, pidámosle a Dios toda la fuerza para dejar liberarnos de este flagelo. Esto hace tanto daño a nuestra vida en lo personal como a los que están a nuestro alrededor, y al Señor en primer lugar, ¿verdad? Despedirnos de eso y nunca más volver a tener ese contacto con esta situación. No sé si ustedes tienen una pregunta ya para finalizar aquí con este tema. Algo que quedó así, hermano. Una pregunta, estaba en un comentario así de que tal vez como agregar ahí, ¿verdad? En esa cuestión de cómo salir de la pornografía, es importante, así como decía, pedirle al Señor, porque estos son las maneras. Amén. Sí. Pero también es muy importante, pues el Señor lo dejó en comunidad con nuestra iglesia, o sea, rendir cuentas. Ah, sí, sí, ajá. Gracias, hija, siga. Siga. Es importante, o sea, Sí, que faltaba. Estamos en sintonía. yo creo que es un pecado así como tan difícil
Sí. Si la persona está buscando salir de eso, nadie va a descubrir o algo así, contarle a un hermano en Cristo que esté constantemente como vigilante, Sí, sí. y esté pendiente de él o algo así, porque es importante estar rindiendo cuentas, o Sí. sea, eso es lo que pasó hoy, estoy luchando con esto, necesito ayuda, porque Sí. uno solito, Sí. si uno no le da señal, pues la persona con ayuda a través de un hermano. Sí, exactamente, sí. Y el amigo que le haga preguntas molestas, que le haga preguntas molestas, sí, incómodas, que le haga preguntas, pero eso lo trataba. Debemos de salir con la compañía de alguien, de un hermano maduro, de un pastor, de los pastores, de un hermano maduro. Si son damas, consultarle a una dama mayor, ¿verdad? Las damas mayores con las damas. Y los varones, pues tener un amigo de confianza maduro en su fe, o los pastores, para poder salir, como decimos, una rendición de cuentas, estar rindiendo. Mira, volví a fracasar, volví a caer. Pero ser sincero, ser transparente, para que junto con esa persona salir tenemos que salir con la ayuda del Espíritu Santo primeramente, pero la rendición de cuentas es bien importante. Eso nos ayuda mucho, nos acompaña a salir en esta situación. Entonces, de esto es el tema. Posiblemente hay mucho que podemos hablar de este tema, ¿va? Hay tanto contenido, pero creo que hemos tocado lo básico, ¿verdad? Lo básico, y gracias por su contribución, gracias por sus aportes, porque esto nos ayuda, pues, a enriquecer este tema. Estos temas son tabús, pues no se tocan mucho en las iglesias, y debemos de tocarlos más seguido, ¿va? Porque estamos viviendo en una sociedad donde nosotros mismos a veces, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, podemos contribuir con este tema en la forma de nuestra vestimenta, en la forma como hablamos a veces, que hablamos con doble sentido, ¿verdad? A veces hacemos chistes que llevan un doble sentido, y todo eso no debería ser, ¿verdad? Debemos de ayudarnos nosotros a estimularnos a la pureza y a vivir nuestras vidas plenas con alegría en el Señor. ¿Por qué les acá el Señor?